Hola, muy buenos días. Deseo que todos se encuentren súper bien. Bueno, en el caso de que no sea así, espero que este espacio que vamos a tener ahora sea para todos súper positivo y que sea constructivo. Así que, de todas formas, te envío muchos cariños y un gran abrazo, ¿ya? Bueno, empecemos con el video. Pero yo creo que me gustaría dejar algunos puntos claros antes de ir construyendo esta narrativa que vamos a estar hablando en este video. Y creo que como todos saben, el ambiente es súper importante en el desarrollo mental de las personas. Y por ejemplo, una etapa del desarrollo importante tiene que ver con la infancia. Y el organismo en esa etapa es sumamente sensitivo. Porque literalmente es un ser vivo que acaba de surgir y ha sido eyectado al mundo, pero que está siempre procesando y construyendo ideas de lo que significa este entorno. Por lo tanto, va asociando y reaccionando y comportándose de acuerdo a las experiencias que tiene con estos objetos que se encuentran en el medio. Pero esto no quiere decir que el entorno garantiza lo que el sujeto es o será, porque literalmente tiene que ver con una construcción de ambos, recíproca. Entonces, en este video me interesa considerar el factor ambiental y el sujeto, pero no de manera independiente, sino que en función a la dinámica que se construye. Entonces, creo que es importante señalar esto porque no vamos a condenar el destino de Hanamichi eh, por las cosas que le han sucedido, sean buenas o sean malas. Y de hecho, yo creo, de forma individual, que la transformación que tiene él a lo largo de la historia parte del mismo, y no de las cosas buenas que le han pasado o las cosas malas que le han sucedido. Pero claro, son importantes, hay que darle importancia a esos factores, pero démosle en este video una oportunidad de entenderlo de manera distinta, ¿ya? Como señalé en el video anterior de Haruko, el cual es súper importante que lo vean para ir como conectando mejor el mundo relacional de la historia de Slam Dunk. Eh, a ver, Hanamichi en esta historia es entendido y es etiquetado como un chico problema. Y claro, se mete en muchos problemas, es así. Pero la cuestión es que le han pasado también situaciones sumamente dolorosas, como por ejemplo la pérdida de su padre y la frustración por no haber podido salvarlo. Lo que le ha generado también, probablemente, sentimientos de culpa. Y también es importante mencionar, como añadidura a eso, el continuo rechazo de parte de las mujeres de las cuales él se ha enamorado. Porque de cierta forma eso también lo ha llevado a experimentar la profunda desesperanza. Sin embargo, hay un factor protector encima de todo esto, que tiene que ver con sus amigos. Porque estos muchachos representan la lealtad, representan la fraternidad, el sentido del humor. Y yo diría yo que ellos son quienes lo contienen, lo alientan, lo acompañan. Pero claro, estos chicos suelen caracterizarse por sus capacidades para resolver conflictos desde los golpes, cuando resulta ser necesario, entre comillas. Pero, pero lo particular que tienen ellos es que es la forma en que le brindan apoyo a Hanamichi. Y que literalmente muchas veces a lo largo de la historia es a través de la burla. Por ejemplo, en las cosas que hace, que cuando le dan como arrebatos de ira a Hanamichi, o ya sea por las equivocaciones que tiene en los entrenamientos, etc. Pero, pero debemos comprenderlos desde su propio mundo y modelo relacional que caracteriza a ese grupo. Porque de cierta forma el hecho de burlarse entre ellos pudiese ser entendido como estar ahí para acompañarte y para también pasarla bien. Y de cierta forma, o desde cierto entendimiento, es una forma de apoyo. Y es impresionante porque, por ejemplo, la ciencia,
referente a eso te hablará, no sé, de la inteligencia emocional y todas esas cosas que priman en el éxito relacional. Y sí, por supuesto que son tremendamente importantes y, y debemos dirigirnos hacia ese desarrollo. Eso no hay duda de eso. Pero creo que la vida a veces va tan rápido y a veces tan amplia que no nos queda nada más que entender a las personas desde sus propios modelos y teorías de vivir su propia vida. Y por supuesto corresponde entenderlo así, ya que a veces es la mejor forma de poder conectar con el mundo interno y de circunstancias de la persona o el grupo, incluso comunidad, para ser un poquito más general. Y en el caso de estos amigos íntimos de Hanamichi Sakuragi, el que sean así es sumamente adaptativo y beneficioso. Y la pregunta es ¿para qué? Porque ayuda a mantener el equilibrio, porque entre ellos es como una forma de integración que les permite afrontar la adversidad y también los peligros, como también les permite reforzar los factores positivos de la relación y la autoestima. Y esto también me lleva a pensar en mi propia vida, ya que estas cosas igual de repente las vivimos como a diario. Y entender de forma individual en la que cada persona expresa su cariño es una conexión sumamente especial, en especial cuando uno la entiende. Pero todo tiene su límite, por supuesto, y debe ser sano a la medida que la persona también logre alcanzar adecuadamente un estado de bienestar para sí y para el otro. Y lo que representa el grupo de Hanamichi, yo creo que es nada más y menos que la capacidad de ser resiliente, también de ser capaz de afrontar de buena gana la vida. Y desde mi perspectiva me quedo con eso, porque es como una forma como integrativa de los aspectos positivos y negativos. Pero creo que tengo una preferencia hacia lo positivo, algo que es inevitable para poder como construir algo constructivo. Perdón que lo mencione tanto eso, pero para dejar claro ese punto. Bueno, y hasta el momento es importante también estos factores que hemos señalado, porque igual nos van hablando como de la realidad de Sakuragi y también del mundo que lo rodea, y un mundo que la historia también es salvaje, donde en cualquier momento te ataca sin previo aviso y te premia a veces con algo que ni siquiera pudiese llegar a imaginar que puede ser muy positivo. Entonces uno puede encontrarse con esas dos realidades. La cuestión es que podemos a veces controlar relativamente hacia dónde queremos ir y movilizarnos en relación a nuestra propia voluntad y lo que nos hace sentido. Pero a pesar de eso no tenemos que olvidar que allá afuera también ocurren cosas y debemos estar preparados para adaptarnos adecuadamente a lo doloroso o hasta incluso a lo que es demasiado bueno para nosotros. En este caso pudiese ser el amor de Hanamichi. Pero ese no es el tema. A ver, Hanamichi, yo creo que en cuanto a su conducta, el anime da a entender que no ha desarrollado tampoco estrategia y espacio adecuados para específicamente canalizar y soltar sus tensiones emocionales. Por lo que frente a toda frustración y conflicto suele generar conductas autoagresivas, o sea, golpes hacia sí mismo, y heteroagresivas, que tiene que ver con conducta agresiva hacia los demás. Y como lo mencionamos también en el video anterior sobre el análisis de Haruko, eso lo dejamos claro también en ese video. Y la conexión con el video pasado igual es importante porque Haruko le genera a Hanamichi un espacio de autocrítica y reflexión, pero de manera muy tierna, muy amorosa. Entonces esa actividad se sostiene en ese espacio meditativo y de diálogo interno, pero en el básquetbol.
pero tampoco tiene que ver con el juego. Eso no es lo que realmente importa, sino lo que importa es que es lo que ocurre con sus propios conflictos internos a través de este deporte y qué ocurre dentro del mismo. Por ejemplo, el entrenamiento, las experiencias con los amigos, el amor, el fracaso, los celos, el agotamiento, el descanso, los buenos consejos. Todas esas cosas los centran en el aquí y los centran en la ahora. Y ahora importan los pasos que decide dar. Porque en cierta medida el básquetbol le va dando dirección. Sus acciones comienzan a moderarse por estos estados autocríticos y reflexivos que se han ido insertando. Por lo que la impulsividad disminuye en grado sumo a raíz de esos estados meditativos o reflexivos. Entonces ahí comienza a importar lo que uno va haciendo a la medida que va tomando decisiones. Y claro, la vida tampoco ha sido difícil para él. La historia va mostrando que también para los miembros del equipo de Shohoku, también ellos como equipo han pasado por situaciones muy complejas. Retos que tuvieron que requerir de mucho tiempo para ser superados. Pero yo creo que eso le fue como permitiendo a Hanamichi ir como flexibilizando, porque también se va dando cuenta que también necesita, entre comillas, de otros y no valerse de su propio ego. Y allí hay una enseñanza muy bonita porque tiene que ver con la importancia también de pensar también en los demás y que pueden aportar en nuestra vida. Y en ese punto no tenemos que olvidar que las personas son valiosas y que pueden enseñarnos. Y debemos también darle oportunidades de desarrollo. Por lo tanto, cuando me refiero a esto, tiene que ver que también tu vida es súper valiosa, es muy valiosa. Y tienes que hacer de ella una vida valiosa para ti y también para las personas que tú consideras especial y a veces no. Y esto quiere decir que también debemos aprender y a desarrollar nuestra vida social desde un enfoque positivo y constructivo. Entonces, a raíz de eso, la reflexión tiene que gestionar nuestras emociones y no al revés. Bueno, yo creo que en este canal siempre le vamos a dar fama a lo bueno. Bueno, Hanamichi se involucra también, a raíz de todas estas experiencias con su equipo, se involucra emocionalmente con este equipo de Shohoku. Y su manera para amar también va evolucionando a partir también de su ingenuidad, ya que con el paso de los capítulos, él lucha positivamente por el sueño de su equipo también, no solamente por lo suyo, que tiene que ver con ganar el campeonato nacional. Entonces, todas estas situaciones emocionales, todas estas coincidencias y similitudes van adquiriendo un sentido de identidad importante para Hanamichi en el básquetbol. Y también en su capacidad para jugar comienza a proyectar todos sus defectos, como también todas sus virtudes que se van evolucionando. Y eso lo hace ser un jugador sumamente peligroso, ya que tiene una carga emocional y más hábitos de pelea que le dan una estructura sólida al momento de enfrentarse a los rivales. Y esa fuerza interna lo lleva a desear romper literalmente el aro de básquetbol de su contrincante. Porque en esta historia romper aquí el aro es significa como soltar lo que se encuentra en tu interior, energías, por ejemplo, psíquicas que deben salir, que son demasiado intensas y poderosas para no ser expresadas. Por lo tanto, deben salir, porque si uno no deja salir todas esas tensiones adecuadamente, uno comienza a enfermarse. Por lo tanto, hay que realizar deporte, enamorarnos, descansar, pintar, gritar, a veces llorar, escribir, hablar con alguien especial para ti. Incluso a veces por fortalecer tu mundo espiritual, etc. Pero solo las cosas que te permitan también conocerte, cómo te sientes, dónde lo sientes corporalmente, todas esas tensiones, qué cosas te hacen sentir tranquilidad. Es importante dialogar con uno mismo y canalizar también todas esas energías internas con buenos hábitos que sean beneficiosos.
Y recuerda también que tú eres una persona muy especial y vales mucho. Así que jamás dejes que te aplasten, porque tú decides cuáles son los límites. Y tú eres quien decide cómo actuar y pensar. Bueno, yo creo que quien está viendo esto, y si has llegado a este punto de este video, te doy muchas gracias por también darte la oportunidad de escucharme. Y necesito que si tú deseas, deja un comentario, solamente si tú quieres expresar algo y lo deseas, ¿ya? Así que para nosotros es muy importante que igual vayamos construyendo esta comunidad de manera respetuosa y con mucho amor. Así que hagamos ese ejercicio. ¿Para qué? Para que nos vayamos entendiendo mejor y conocernos. Así que eso, muy, muy bien. Así que esa sería la cápsula de hoy. Espero que descansen y les envío muchos cariños. Así que esto es Cine Profundo. Hasta pronto, nos vemos.